Hermanos, que Dios les bendiga. Una vez más, traigo otro mensaje de la verdad de la Biblia para el pueblo de Dios y para el mundo entero, si fuese posible. Muy importante, muy interesante. Mi trabajo es enseñar las escrituras, la verdad de las escrituras, la verdad de la Biblia, la verdad de la palabra de Dios, que es la Biblia. Y mi trabajo es enseñarle lo que es la verdad, no mentiras, ni falsas predicaciones, ni falsas predicciones, ni falsas profecías, no. Es una predicación que Dios me ha mandado a que yo anuncie al mundo la verdad de la Biblia para que no se deje engañar. Si escucha este mensaje que va a ser predicado, para que no seas engañado de ninguna otra gente, solamente escucha el mensaje que es de parte del Señor. Mi nombre es Pastor Lorenzo Flores y me encuentra en la televisión digital, YouTube, Pastor Lorenzo Flores. Así me encuentra ahí en la televisión. Estoy predicando más de 2 años y hay muchos videos que he predicado de la verdad de la Biblia y ahora traigo otro mensaje muy importante también de la Biblia, de la verdad, y quiero que lo escuchen. Son gratis, yo no vendo los videos, ni cobro ofrendas, ni tampoco diezmos. Yo solamente predico al Señor porque le amo y porque quiero que la gente se salve. Yo quiero que tú te salves, no quiero que te pierdas, no. Allá en el infierno hay gusanos, hay llama que nunca se apaga, es peligroso, bro. Y yo no quiero que vayas ahí, ni Dios tampoco. Escucha ese mensaje que voy a predicar en esta hora y vas a estar agradecido, gloria a Jesús. Dice la Biblia, pero voy a orar para que Dios hable a su pueblo a través de la Biblia, a través de su siervo, Padre Santo y bueno. Señor del cielo y de la tierra, en esta hora, Padre, yo vengo delante de tu presencia, en ese nombre glorioso del Señor Jesucristo. Úngeme con tu Santo Espíritu para predicar este mensaje, Señor. Úngeme, Padre. Lléname de tu presencia en este momento, Señor, que estoy aquí en este lugar para traer este mensaje, Señor, de tu palabra que tú me has dado, Dios. Y quiero que te glorifiques y que esta palabra corra, Señor, por todo el mundo, si fuese posible. Que todos lo escuchen, Señor, y que vaya ungida como espada de 2 filos, penetre el corazón, el alma y hasta los tátanos, Señor, del oyente. Abre los corazones para que reciban tu palabra, Dios, en esta hora. Glorifícate, Señor, de una manera especial. Gracias, Señor, porque sé que tú siempre me oyes. Gracias, Señor. Amén, amén. Dice la Biblia, en el libro de Efesios, en el libro de Efesios capítulo 4, Efesios 4, es 10, pero voy a empezar del 9. Dice la Biblia, en el nombre de Jesús, porque así manda el Señor que leemos la Biblia en su nombre, en el nombre de Jesús, porque dice, todo lo que hagas de obra o de palabra sea en el nombre de Jesús. O sea, Dios te lo va a hacer en el nombre de Jesús. Voy a leer la Biblia. Dice, eso y eso
de que subió, que es sino que también había descendido primero a la parte más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El 4:11 dice, subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Esto lo hizo el Señor ya cuando terminó toda su obra. Y dice aquí, subió encima de todos los cielos para llenarlo todo. Cuando el Señor Jesucristo predicaba en Jerusalén, que fueron 3 años, el libro de Mateo, Marcos y Lucas y Juan, 4 libros. Ahí es donde predicó el Señor. Pero ahora le voy a hablar nada más de que el Señor estableció 5 ministerios. Estableció 5 ministerios el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en su predicación. Que fueron 5 ministerios, y si él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. 5 ministerios. Cuando el Señor Jesucristo predicó en Jerusalén, allá había la religión de sacerdotes. En un concilio había sacerdotes, escribas y había también en Jerusalén había, dice, mejor se lo voy a leer. Marcos, capítulo 15 de Marcos, del versículo 1 y el 2. Dice la Biblia, muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Y Pilato le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo, tú lo dices. Como diciendo, sí lo soy. Le quiero hablar de esta religión de los sacerdotes judíos que había en Jerusalén en el tiempo de que Jesús vino a esta tierra.
a predicarnos el Evangelio, donde sacó a luz la vida y destruyó la muerte, dice la Biblia. Ahora, este concilio, como dice aquí, que voy a leer en Marcos 15, concilio de sacerdotes, eran sacerdotes judíos que cuando regresaron, no, perdón, cuando este grupo de sacerdotes estaba en Jerusalén, Herodes, el rey Herodes, les hizo un templo, pero no por mandato del Señor, de Dios, no. El rey Herodes les hizo un templo a los judíos para tenerlos bajo el yugo romano de Roma. Y ahí se hacía lo que ellos decían, no, los sacerdotes ahí les enseñaron una religión de mandamientos de hombres, no de la Biblia. Y porque no conocían la Biblia, porque cuando el Señor entra en el burrito a Jerusalén, ellos dijeron, ¿quién es este? Y mandaron a callar toda la multitud que alababa a Dios. Y el Señor les dijo, si estos callan, las piedras clamarían. Gloria a Jesús, aleluya. Este grupo de sacerdotes judíos tenía esa religión de mandamientos de hombre. No podía comer si no se lavaba las manos. Será pecado para ellos. Y más. Pero lo que yo le quiero enseñar ahora, que estos mismos sacerdotes, cuando el Señor les predica esos 3 años el Evangelio, no le creyeron al mensaje. No le creyeron, inclusive le dijeron, en Juan 7:19 dice que Jesús, hablando con los judíos en Jerusalén, le dijo, ninguno de ustedes cumplió la ley, porque procuráis matarme. ¿Por qué? Porque en la ley Moisés había escrito que les iba a levantar otro profeta como él, judío, entre los hermanos de ellos, y ahí estaba frente a ellos y no le reconocieron. Porque la religión de ellas era mandamientos de hombres que usaban y practicaban o mandaban, qué sé yo. Y lo que estos sacerdotes hicieron con el Señor Jesucristo es que lo sentenciaron a muerte y lo mandaron a crucificar con los soldados romanos. Pero dice la Biblia en 2-3 partes y en Mateo 24 que el Señor Jesucristo profetizó que de ese templo que le había hecho a Herodes no iba a quedar piedra sobre piedra que no fuera derribada. Pero después, al año 70, vino el general Tito de Roma, enviado por Herodes. Vino y destruyó ese templo que él mismo le había hecho a los judíos y sacó todo el oro y se lo llevó y quemó a Jerusalén. Quemó toda la gente que veía allí. Varios huyeron. Y quedó Jerusalén desolada por casi más de 1000 años. Y ahora, lo que quiero llevar yo es a... ya que este grupo de sacerdotes no creyeron en el Mesías. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces lo que pasó fue que ya como el Señor, cuando el Señor se va de este mundo, Él, de los 5 ministerios que estableció, que dice Efesios lo dice, en el capítulo 4,
empezando del 9, el 10, en el 11. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, 5 ministerios. El primero que él constituyó fue el apostolado, que cuando él vino llamó a 12 apóstoles para que anduviesen con él predicando el evangelio. Y ellos escribían lo que el maestro hablaba, gloria a Jesús. Y los apóstoles, cuando el Señor se va para atrás, para el cielo, con su papá, él dejó a los apóstoles aquí en la tierra, en Jerusalén, para que predicasen en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Es el mandamiento que recibieron los apóstoles y se quedaron ellos a predicar el evangelio. Pero ya no se quedó los sacerdotes. Ya no. Los sacerdotes Dios le quemó a Jerusalén y el general Tito de Roma vino y rodeó a Jerusalén de vallados, de soldados, y se llevó, destruyó al templo, le sacó todo el oro que él había puesto mismo en el templo y lo quemó y quemó a Jerusalén. Así que ya no había ninguna iglesia, la iglesia judía ya había terminado, ya no funcionaba. ¿Por qué? La señal que sabemos nosotros, los predicadores, que el ministerio de la ley terminó cuando los judíos le llevaron a la mujer adúltera porque le dijeron que la ley de Moisés dice que tenemos que matar a esta mujer. ¿Tú qué dices? Y él estaba escribiendo. Y acá en el libro de Jeremías dice lo que estaba escribiendo el Señor. Estaba escribiendo los nombres de ellos, de los judíos. ¿Por qué? Porque despreciaron al Señor, dijo, y estaba escrito una profecía que sus nombres iban a ser escritos en la tierra. Eso es lo que el Señor Jesucristo estaba escribiendo en la tierra ahí cuando trajeron la mujer adúltera. Y ahí se encontró la gracia con el ministerio de la ley, de la iglesia judía, ahí se encontró, ahí fracasó la iglesia judía, ahí terminó y empezó la iglesia de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Pudo más la gracia porque él tenía el perdón para la mujer, y lo cual en la ley, en la iglesia judía, era ojo por ojo, diente por diente, ahí no había perdón. Pero en la iglesia del Nuevo Testamento de la gracia de Jesucristo, aquí sí hay mucho perdón. Porque Pedro le preguntó al Señor, ¿cuántas veces debo perdonar yo al que me ofenda? Dice, 70 veces 7. Él le dijo, no, digo, 70 veces. No, él dijo 70 veces 7, que son 990 veces que te puede perdonar al que lo ofendiste. Si le pides perdón, debe perdonarte. Pero no porque nos da también mucho perdón Dios, vas a ser abusivo también tú o yo, no. Pero tenemos más perdón que la iglesia judía no tenía perdón. Ahí era diente por diente, bajo la ley. Y nadie la cumplió. El Señor les dijo en Jerusalén, ustedes les dio la ley Moisés y ninguno de ustedes la cumplió porque quieren matarme. Porque en la ley había escrito Moisés que yo he levantado a otro profeta como él, judío. Y estaba hablando con ellos y no creyeron en él. Por eso él dice, me procuráis matarme. Sí, lo procuraban matar y lo mataron, mandando a crucificar con los soldados judíos. Digo, con los soldados romanos, perdón. Así que el ministerio de los sacerdotes terminó cuando llevó los sacerdotes la mujer adúltera
al Señor Jesucristo. Él la perdonó y la libró de ellos. Y hasta le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella dijo, ninguno, Señor. Dijo, pues tampoco yo te acuso. Vete y no peques más. No peques más. Es lo que te dice a ti. Si tú eres pecador y te arrepientes, te va a decir, vete y no peques más. Para que no te venga algo peor, como ha sucedido en mucha gente. Que los sana el Señor y se van otra vez al mundo. Y les viene otra cosa peor. ¿Sí? Así que el ministerio ese terminó de los judíos y principió el ministerio de Jesucristo, el Señor, administrándolo el Señor con los apóstoles. Por eso Él le levantó esos 5 ministerios. Ya cuando atravesó por todos los cielos y para llenarlo todo, Él constituyó a apóstoles, que fueron los que Él llamó, 12 apóstoles. Y luego profetas, evangelistas, pastores y maestros. Eso los llamó Dios. ¿Para qué los llamó? Hoy te lo voy a decir. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo. Para eso los llamó. Y hasta que todos lleguemos, dice, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios y a un varón perfecto en la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina mala, ¿sí? De doctrina de demonios. Para eso Dios dejó este grupo de apóstoles para que predicasen y de ellos siguieron los evangelistas, los profetas, evangelistas, pastores y maestros, que es lo que hay ahorita para la iglesia de la gracia de Cristo. Así que, en otras palabras, si usted sabe que hay sacerdotes que están ejerciendo una religión, no es bíblico, porque ese ministerio Cristo lo terminó en Jerusalén, quemando a Jerusalén y destruyendo el templo que el rey Herodes le había hecho. Ya quedó fuera. Ahora sigue la iglesia que está ahorita, es iglesia gentil. Si usted no es judío, usted es gentil, no importa qué raza sea. Si no es judío, usted es un gentil. Y es la iglesia gentil la que está ahorita. Es también para judíos, griegos, para todas las razas, no es nomás para nosotros los gentiles, no. Es para todo el mundo. Para eso murió Cristo. Y hay muchos judíos salvos, y hay iglesias también judías, también, que aceptaron a Jesús el Señor, ¿ves? Pero el asunto es ahorita de que la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia judía, nada tiene que ver ahí. No. En la iglesia del Nuevo Testamento es la iglesia que Cristo estableció bajo la gracia de Jesucristo, que compró con su sangre, derramándola en la cruz del Calvario, y aún está comprando el Señor a su iglesia todavía todo el que se arrepiente y viene a Cristo, Cristo le perdona, lo sella con el Espíritu Santo y es propiedad de Dios, y ya es una nueva criatura, nacida de la sangre de Cristo y nacida del agua y del Espíritu, como dijo Cristo a Nicodemo. Si no nacieses del agua y del Espíritu, no puedes ver el reino de Dios. Y si no nacieses del agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino de Dios. Así que hay que nacer de nuevo para que puedas hablar con Dios a través de la oración. Después de que lo aceptas como tu Salvador, ya puedes hablar con Dios a través de la oración. Ya
Ya no tiene que venir el profeta a hablarte, ¿no? Como lo hicieron en el Antiguo Testamento, como hacía el profeta Samuel. Cuando el pueblo judío tenía problemas, iba al profeta Samuel para que hablase con Dios, para que Dios les ayudara al pueblo judío. No tenía la dicha que tenemos nosotros ahora. Ahora nosotros hablamos directamente con el Señor y vamos al centro del templo, al altar, a depositar la ofrenda y a adorar a Dios. Lo que ellos no tenían, ahora nosotros lo tenemos. Es mejor que lo de ellos. Por Jesús, gracias a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros. Con esa muerte que Él destruyó a la muerte y nos dio vida. Sacó a luz el Evangelio, sacó la luz a vida. Ahora no estamos en la luz de Cristo. Yo estoy en la luz de Cristo porque me ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Y ahora yo vivo en la luz de Cristo, gloria a Jesús. Y por eso estoy aquí. Ahorita he sido llamado para enseñar y predicar la Biblia, lo cual yo estoy haciendo y lo he hecho para traer la verdad de la Biblia. Si usted no había oído ningún mensaje de que la iglesia de los judíos fracasó, ya no existe. No. Ahí con la adúltera, ahí fracasó. Ahí el rey quería a los judíos que la apedreara como había ordenado Moisés, el profeta. Y ellos decían, ¿qué dices tú? ¿La matamos? El Señor no dijo nada, nomás escribía en tierra los nombres de ellos, que iban a quedar ya destituidos de la gloria de Dios, que iban a estar fuera, los judíos. Entonces eso es lo que estaba escribiendo ahí, ¿no? Cuando vieron ellos los nombres de ellos escritos en el polvo, se acordaron de la profecía de Jeremías 17, donde dice que los nombres de ellos serían escritos en el polvo. Y era lo que estaba haciendo el Señor, escribiendo los nombres de ellos. Ahí fracasó Israel, por Jesús, la iglesia. Y Cristo estableció su iglesia por el nuevo pacto en su sangre, derramada en la cruz del Calvario. Y eso yo quiero que aprendas y despiertes, que no hay iglesia de sacerdotes judíos ordenada por Dios, ya no. Ahora es ordenada por Jesucristo, por los 5 ministerios que estableció Jesús aquí en la tierra, cuando Él murió en la cruz del Calvario. Dice aquí, dice la Biblia, miren, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que subió también. Subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, a lo que Él vino a hacer aquí en la tierra, a poner este grupo de apóstoles. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros profetas y a otros pastores y maestros. 5 ministerios dejó establecidos aquí para que estos ministerios trabajen con la gente, predicándoles el evangelio, como yo lo estoy haciendo ahorita. Estamos llamando a la gente que venga a Cristo para que sean salvos y no pasen por la gran tribulación que viene a este mundo. Y ese trabajo de nosotros, aconsejarles. Y también dice la Biblia que en multitud de consejeros está la victoria. Y dice la Biblia que sin profecía el pueblo se desenfrena, hace lo que quiere. Pero la profecía quiere decir que te estamos avisando de que si no te arrepientes viene un juicio contra ti. En el gran trono blanco, ahí vas a ser llevado para ser juzgado por Dios al lago de fuego. Y nosotros estamos como predicadores alentándote, orientándote, dándote profecía para que estés alerta, estés vivo. Dice, levántate tú que duermes y despiértate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despierta, ven a Cristo, no te dejes vencer por el enemigo o por tantas religiones que has escuchado. No. La religión no salva, el que salva es Cristo. Es el ser salvo. Nosotros no salvamos a nadie. Nosotros nomás estamos para predicar la palabra, porque por medio de la palabra que predicamos, la gente sea salva. Cuando se arrepiente y venga a Cristo a pedirle perdón por sus pecados. Y es lo que yo voy a hacer ahorita al terminar este mensaje.
yo te voy a llamar para que aceptes a Cristo. Gloria a Jesús. Este mensaje es de parte de Dios. Esto dice el Espíritu Santo, creas tú o no, es de Dios el mensaje para que no te dejes engañar. No hay otra predicación que te pueda salvar. Ni el rey de Roma te puede salvar. No. El que salva es el Señor Jesucristo, lavando tus pecados a través con su sangre que derramó en la cruz del Calvario. Con esa sangre sí te puede lavar tus pecados y puedes escribir tu nombre en el libro de la vida. Gloria a Jesús. No hay otro medio. Jesucristo el Señor es tu única salida de este mundo para no ir al infierno, para no pasar la gran tribulación que va a venir de 7 años. En el rapto de la iglesia lo estamos esperando ahorita, que dice Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso es lo que te estoy predicando en la primera resurrección, porque hay dos, primera y segunda, dice Apocalipsis 20, versículo 6. Así que si no te la han predicado, que te la prediquen las dos resurrecciones. Y la segunda resurrección que escribe la Biblia se encuentra en Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52, donde dice que los muertos van a resucitar, pero no dice que muertos en Cristo, dice que los muertos van a resucitar a la final trompeta. Sí, para eso a la final trompeta lo va a levantar Dios para llevarlos al trono blanco, al juicio del Dios eterno que tiene para todo el pecador, donde va a salvar, a juzgar a toda la gente pecadora, incluyendo a los unos que van a nacer en el milenio, van a vivir 1000 años, y también a esos va a juzgar, porque después del milenio es cuando viene el fin del mundo, donde toda la gente va al trono blanco. Hay unos que no, pero esos van a ir con Dios, dice la Biblia, en Apocalipsis 22, 21. Gloria a Jesús. Pero la segunda resurrección es para los muertos, no es para los que mueren en Cristo. Esos van a resucitar a la final trompeta. No te esperes a la final trompeta, porque vas a perder tu tiempo y te vas a perder tú. Gloria a Jesús. Esta es palabra de Dios. Y así dice el Espíritu Santo. No soy yo, es Dios que te está avisando que te arrepientas y vengas a este Cristo maravilloso que murió en la cruz del Calvario por tus pecados y por los míos. Sí, como dice aquí, después de que Jesucristo subió al cielo, el Señor Jesucristo tuvo 40 días apareciéndoseles y predicándoles el Evangelio. Después que resucitó a los muertos, 40 días estuvo aquí y ahí les predicó el Evangelio y le habló a Pedro y dijo: ¿me amas, Pedro? En el capítulo de Juan, dijo Pedro: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y tú me amas, Pedro, ¿me amas más que estos? Señor, dijo: tú lo sabes todo. O sea, ¿me amas, Pedro? Dijo: sí, Señor. Yo, dice, apacienta mis ovejas. El otro dice: apacienta mis corderos. Ese fue el ministerio que le fue a Pedro, el pastorado, ¿verdad? Que representa a nosotros, los pastores, Jesús, que estamos predicando las buenas nuevas de salvación que hay para tu vida. Ya no hay otra salida más que Cristo, es tu única salida para que no pases por la gran tribulación que viene ya. Ya estamos esperando aquel día por todo lo que te ha pasado en el mundo. Los ciclones, los temblores de tierra, los tsunamis, la lluvia, inundaciones, tornados. Todo eso viene de parte de Dios. Te está avisando que si no te arrepientes vas a ser destruido, para que te arrepientas, pero no te quieres arrepentir. Pero ya cuando quieres arrepentir ya va a ser muy tarde. No quiero que te pase lo que le pasó a la generación de Noé. Se les predicó 120 años y no creyeron. Vino el diluvio y se los llevó. Así va a pasar contigo si no crees a la predicación de nosotros los pastores que te estamos predicando.
el rapto de la iglesia, el arrebatamiento, que Cristo viene por su iglesia, que hace 2022 años que Él murió crucificado en la cruz, y toda esa gente que ha muerto en el Señor, como dice Juan 14:13, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor de ahora en adelante. Desde esos 2022 años que están muriendo en Cristo, es la iglesia que Jesús viene a levantar en el rapto, en el arrebatamiento de la iglesia. No te quedes, te invito, no te quedes a la gran tribulación. Jesucristo es tu única salida. Este es el mensaje que he traído en este día. Dios te bendiga y te guarde. Ahora voy a orar por todos los que quieran aceptar al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Yo, como ministro de Dios, tengo la autoridad de traerte a los pies de Cristo. Solamente sígueme en mis palabras. Digo, amigo, Señor Jesús, en esta hora yo me arrepiento de todos mis pecados. Tú los conoces mejor que yo. Lávame con tu sangre, Señor, todos mis pecados, y escribe mi nombre en el libro de la vida. Si has hecho esta oración conmigo, ya eres mi hermano en Cristo. Busca una iglesia que predique la Trinidad del cielo y que también bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, es lo que está ordenado por Dios en Mateo 28:19. Esta es palabra de Dios. Este es un consejo que te estoy dando, que vengas a los pies de Cristo. Sálvate antes de que sea tarde. Amén, amén y amén.